Alerta combustibles de no intervenir el gobierno. Las naftas podrían volver a aumentar a partir del 1 de febrero. Vamos a hablar de esta cuestión con un especialista. Le damos la bienvenida a Pedro Yorbandi, quien es secretario general de SECHA, la Confederación de Estaciones de Servicios de la República Argentina. Muy buenos días, Pedro. ¿Cómo le va? Buen día. Gracias por llamarme. No, Buenos al días. revés. Agradecidos nosotros por acá. Bueno, esta cuestión que se anticipa una nueva suba a partir de la semana que viene, 1 de febrero. Consultarlo, bueno, en primera instancia, ¿en virtud de qué estarían aumentando nuevamente los combustibles? Bueno, dividamos el tema en dos partes. La primera parte es el aumento a los que determinamos ITC e IDC, que es el impuesto a la transferencia de los combustibles y al impuesto al dióxido de carbono. Es un impuesto que recauda el gobierno nacional y que hasta ahora siempre lo ha cobrado. Algunos meses, como el último trimestre del año pasado, postergó la cobranza hasta el 1 de enero. Recordemos que el 1 de enero cuando fueron los impuestos. Ahora el tema está planteado porque las petroleras están solicitando un reajuste en sus precios de alrededor del 8%. Bueno, entendemos que durante la semana hay varias reuniones entre el gobierno nacional y las petroleras para ver justamente el tema del aumento, si toca también a las petroleras o solamente este impuesto. Hasta ahora nunca el gobierno ha dejado de recaudar lo que por impuestos. Pedro, te interrumpimos un ratito. Vamos a intentar mejorar el audio porque no se entiende exactamente lo que estás diciendo y es una pena porque es interesante lo que nos vas a contar. Así que vamos a tratar de mejorar la comunicación y seguimos conversando con vos. Pero bueno, ir preparando los bolsillos entonces, ¿eh? Preparando los bolsillos, por lo pronto, eso es lo que se ha comunicado desde la Federación de Entidades de Combustible. Esta suba para el 1 de febrero, o sea, el sábado, aumentarían las naftas. No se conoce exactamente cuánto sería el porcentaje todavía, ya le vamos a preguntar igual a Pedro si él conoce algo al respecto, pero sí sería una nueva suba. Recordemos, o podría también, vamos a preguntarle a Pedro, existiría la posibilidad también que el gobierno de Alberto Fernández pueda intervenir nuevamente, como ya lo hizo unas semanas atrás, para que no impacte este incremento en los surtidores. Vamos también a ver qué decisión toma y qué medida toma el gobierno con respecto a esta posible suba. Bueno, y es una cuestión que genera alerta, por supuesto, porque sabemos cómo presiona la suba de los combustibles sobre la inflación, cómo impactan en la formación de otros precios, ¿no? Como componente fijo del esquema de costos, el transporte, los combustibles, una suba en las naftas siempre se traduce necesariamente en una suba generalizada de todos los productos. Por eso es importantísimo, bueno, es importantísima esta cuestión. Algo anticipaba Pedro, la suba del próximo sábado está relacionada con un nuevo ajuste del coeficiente impositivo que grava a las naftas y al gasoil. Es un aumento que se fundamenta en un decreto que establece esta nueva actualización que deberá ser ajustada según las variaciones del índice de precios al consumidor según el INDEC. Bueno, la cuestión de las subas de combustible que vienen azotando a los argentinos desde la liberación de sus precios, bueno, hasta acá se han dado subas desorbitantes. Pero además también la cuestión de la desigualdad de los precios entre la ciudad de Buenos Aires y el interior del país. Combustibles más caros que hacen que el interior sea todavía más lejos. Bueno, una desigualdad que podría definirse también en términos de injusticia que nadie termina de explicarnos muy bien, ¿eh? Y nunca queda claro, porque uno desde el interior pregunta a distintos especialistas, lo hemos preguntado a distintas voces, distintos participantes de este tema del combustible, y nadie te sabe decir exactamente cuál es la explicación, el por qué hay precios tan diferenciados, ¿no?, en nuestro país.
cómo algunas provincias pagan tanto y otras provincias u otros lugares del territorio argentino pagan muchísimo menos. ¿A qué se debe? Nadie lo conoce exactamente. Bueno, nos han dicho que tiene que ver con que con las cuestiones de las leyes de mercado en Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, mucho consumo, mucha oferta, tendería a que bajen los precios. Nos han dicho que tiene que ver con el volumen de ventas, menos volumen en el interior del país, sube el precio porque no conviene, pero la verdad es que teniendo a YPF como empresa de bandera, no entendemos por qué no salen a marcar la cancha y a igualar los precios en todo el territorio nacional. Pero nos volvemos a poner en contacto con la persona que sabe, a ver si hemos podido mejorar las condiciones de la comunicación. Los saludamos otra vez. Pedro, ¿nos recibe bien? Sí, las escucho perfectamente. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, perfecto, ahora sí, Pedro. Por suerte sí. Bueno, me alegro. Bueno, retomamos la conversación, Pedro. Hablábamos de este posible aumento que se conoce que podría existir en los combustibles ahora el 1 de febrero. Marina le preguntaba a qué se debía, bueno, y usted estaba explicando ese tema. Sí, reitero la última parte que no se pudo escuchar bien. El gobierno nacional tiene pendiente un aumento que es el aumento de los impuestos a los combustibles. El impuesto a los combustibles se divide en dos partes, siempre impuestos nacionales. El impuesto al ITC, que es el impuesto a la transferencia de los combustibles, y al IDC, impuesto al dióxido de carbono. Esto se va a aplicar de no mediar ninguna resolución por parte de Secretaría de Energía de la Nación a partir del 1 de febrero. Lo que paralelamente también están solicitando varias petroleras es un aumento de entre el 8 y el 10% del valor del precio del combustible líquido en surtidor, porque ese, según ellos, es el retraso que tiene el combustible hoy en la República Argentina. Bueno, entendemos que esta semana hay varias negociaciones, varias reuniones entre las petroleras y el gobierno nacional para zanjar definitivamente qué va a pasar a partir del sábado 1 de febrero. Claro, este aumento se iba a aplicar a inicios de enero y el gobierno de Alberto Fernández lo frenó por esta ley de solidaridad social y reactivación productiva en este marco de emergencia pública, pero estamos esperando ahora a ver qué hace. ¿Lo podría frenar nuevamente ahora a este aumento? Es correcta la información que vos estás dando. Nosotros, permitime que distingamos para la audiencia tuya, que distingamos entre lo que son precios de lo que son tarifas. Lo que hizo el gobierno nacional es congelar tarifa. Cuando hablamos de tarifa es que en algún sector de la cadena de comercialización o de producción hay un monopolio, ya sea de la luz o del gas. Puede estar el monopolio en la generación, en la distribución o en el transporte. Entonces, cuando hablamos de tarifa, hablamos siempre de luz y de gas. Cuando hablamos de precio, ya estamos hablando de libre competitividad entre las petroleras, entre las empresas. Por eso hablamos de precio. La más competitiva, la mejor y la más eficiente será la que mejor producto y mejor precio ponga en el mercado. Por eso no entra dentro del ámbito del congelamiento el precio de los combustibles. Lo que sí hay un acuerdo entre el gobierno nacional y las petroleras como para mientras tanto ver de qué se trata o de qué están esperando para ver los nuevos precios y los nuevos valores. Entendemos que esta semana, porque se ha tomado justamente prácticamente 30 días hasta que las nuevas autoridades a cabeza del presidente Fernández tomen posesión, tomen lugar y vean más o menos con qué se están encontrando, pero bueno, las petroleras también empiezan a necesitar un grado de definición qué va a pasar con el precio de los combustibles en la República Argentina. ¿Y cuál es el rol de YPF, Pedro? Porque uno piensa, ¿no? Si estamos hablando de mercados y de precios que no tienen que ver con una situación monopólica, con una situación tarifaria, sino que se dan esas leyes del libre mercado. ¿Qué rol está cumpliendo YPF? Porque uno entiende que en ese marco, si YPF sale a fijar un precio bajo, ¿y por qué no uniforme en todo el territorio nacional? Las otras empresas privadas deberían acoplarse a esa línea para no perder clientes. ¿Cuál es el papel que está jugando nuestra empresa nuestra empresa YPF? Sí, dos preguntas en una. Te contesto la primera. YPF indudablemente es el protagonista número uno en la República Argentina. Tiene el 58% del share market en la República Argentina, en la inserción en el mercado.
del 100% que se vende, el 58% del combustible en toda la República Argentina lo vende YPF, pero YPF no tiene la capacidad para abastecer todo el mercado. Por lo tanto, la voz de YPF es una voz muy importante, es la voz principal, pero necesita también el consenso del resto de las petroleras. Por eso te digo que estamos hablando de precio y no de tarifa. Y en el segundo punto que vos mencionas es muy importante, y yo soy uno de los primeros defensores de que sea un precio plano en todo el país. Y te voy a explicar por qué. Si vos vienes al interior de cada provincia, yo vivo en la ciudad de Frías, en Santiago del Estero, acá el precio de la nafta super es casi 61 pesos. Si vos vas a la capital de la provincia de Santiago, en la provincia de Córdoba, el precio de la nafta super es 59,50, con 60, dependiendo de la petrolera, casi 80 centavos, un peso menos que la capital de provincia. Sí. Si vos vas a Capital Federal, el mismo precio de esa nafta super, siempre hablamos de nafta super, está entre 56 y 57 pesos. O sea, hay una distorsión de precio que se beneficia primero a Capital Federal, segundo a las capitales de provincia y por último el precio más caro lo terminamos pagando, como ustedes que están en Río Cuarto, los que vivimos en el interior de la provincia. Sí. Y eso me parece algo totalmente injusto. Di el ejemplo de la nafta super, pero es compatible para todos los ítems de los productos de la cadena de comercialización de los combustibles líquidos. Sí, que eso nos aleja más de todo, ¿no? Hace que llegar a un hospital, porque los centros de alta complejidad no están en el interior del país, sea mucho más caro que para alguien que vive en una capital o que vive en la ciudad de Buenos Aires, hace que trasladar la producción sea mucho más caro que para alguien que vive en la ciudad de Buenos Aires, los productores del interior se perjudican, y así con absolutamente todo, no es solamente pagarlo un poco más, sino también es que nos aleja más de las capitales. Y el ejemplo que vos das, discúlpame que te interrumpa, es el que yo siempre doy. Los que estamos en el interior de las provincias somos quienes más necesitamos trasladarnos. Sí. Yo, por ejemplo, estoy en el interior, necesito trasladarme a la capital para tomar avión, porque los aviones llegan al aeropuerto de Capital. Claro. A ustedes, bueno, están en Río Cuarto, ustedes tienen un aeropuerto en Río Cuarto, pero quien está en Río Tercero, en Almafuerte o en alguna de las ciudades vecinas de ustedes, necesita trasladarse o hasta Río Cuarto o hasta Córdoba capital. Entonces, quienes estamos en el interior necesitamos, si se quiere, que esta escala sea inversa, tener el precio más barato porque necesitamos más transporte que el que está en capital de provincia o en capital federal. Bueno, ¿y tiene la facultad el Estado o YPF de regular esa situación y establecer un esquema plano de precios para todo el territorio nacional o diferenciado a la inversa? Invertir la pirámide, más barato para el interior y, bueno, que la diferencia no necesariamente se haga para la ciudad capital. ¿Tiene la posibilidad de salir a marcar ese precio el Estado o YPF? ¿Le interesa hacerlo? Tiene la posibilidad y tiene la capacidad. Hay una decisión política económica tomada por YPF que no lo quiere hacer. Como decimos siempre, y está ese dicho popular, Dios está en todas partes, pero atiende en Buenos Aires. Entonces da la sensación, y solamente la sensación, de que a los porteños, a la gente de Capital Federal, les tienen miedo y no quieren tomar la decisión de aumentar el precio. Y es como que nosotros del interior somos más tranquilos, más de dejar y aceptar las cosas, entonces es como que el aumento viene para nosotros. Pero me parece que hay que empezar a levantar una voz que yo la vengo levantando, que desde la Confederación Secha, de la cual yo soy secretario general de la misma, estamos dispuestos a seguir dando batalla, que no puede ser que haya diferencia de precios entre las distintas provincias, entre las capitales y las ciudades del interior. Y como vos bien dices, me acoplo y me adhiero a tus palabras, debe haber un precio único y plano de ancho a largo de todo el país. Pedro, ¿se conoce más o menos el porcentaje que podría aumentar las naftas? ¿Se aumentara? Estamos hablando de un 2%, que esto impactaría más o menos, para que tengas una idea, trasladando los precios, en 1 peso por litro de combustible, tanto en naftas como en gasoil. Es mucho. Es mucho, claro que es mucho. Porque se suma a mucho, todos pero recordemos que es impuesto, 100% de impuesto, y hasta ahora nunca el gobierno nacional, ni del presidente Macri, ni del presidente Fernández, han resignado mayores ingresos a las arcas públicas. Entonces, no hay ninguna señal que haga prever que este impuesto vaya a ser suspendido o retrasado. Pedro, has sido muy claro en tu explicación. Te agradecemos muchísimo tu tiempo también. Era importante conocer tu voz sobre este tema porque cada vez que hablamos de aumentos, la verdad que nos asustamos y nos preocupamos. Queremos conocer tu parecer. Muchísimas gracias.
No, por favor, el agradecido soy yo. Déjame agradecerle a los chicos de producción de ustedes que siempre y tan gentilmente me atienden. Permitirme saludarlos a ustedes, agradecerles por la entrevista y permitirme saludar. Tengo muchos amigos en Río Cuarto. De hecho, mi compañero de facultad, soy abogado, que me recibió, es un riocuartense. Voy siempre a Río Cuarto todos los años. Es una hermosa ciudad y los felicito porque tienen una hermosa ciudad y una ciudad donde tengo muchos amigos. Así que fuerte abrazo para todos. Bueno, y saludos a Frías también, ¿eh? Y a Santiago del Estero todas. Yo soy tucumana, pero no tengo esa enemistad con la provincia de Santiago, que es más, bueno, que es más mítica, ¿no? No existe. Muchísimas gracias, Pedro. Confirmo, dice. Muchas gracias. Gracias por llamarme. Muy amable.